pues para los que no son abogados, de todos modos ustedes se habrán dado cuenta que todo esto de los derechos humanos prácticamente está de moda, ¿no? Todo el mundo habla de los derechos humanos, todo ya es derechos humanos, y más porque el año pasado, el 6 y el 10 de junio de 2011, se hicieron unas cuantas modificaciones a la Constitución, donde se eleva a rango constitucional todos los tratados internacionales que México ha firmado, donde se reconozcan derechos humanos. De igual manera, el primer título, que antes se llamaba de las garantías individuales, ahora pasan a ser derechos humanos. Y vamos, toma una escala más todo esto de los derechos humanos, derechos fundamentales. En unos minutos, ahorita, si me permiten, voy a subir la presentación para irnos guiando y empezamos. Por favor, cualquier cosa, ahí me avisan, si se escucha, si no se ve todo, por favor. A ver, voy a ver qué onda con la luz. A ver, oye Lalo, hay un problema. Bueno, fíjate que aquí donde estoy ahorita, aquí en el estudio, ya está toda la luz prendida, ¿no? Y si abro la ventana que está atrás, se va a ver a contraluz. Entonces, creo que es todo. Esto va a ser la más luz que se puede tener. En un momento les voy a presentar. Ahorita estoy subiendo la presentación, permítanme. Como que me anda fallando mi teléfono. A ver, ya está arriba la presentación. Por favor, me confirman si se veía todo bien. Ah, perfecto. Perfecto. Bueno, pues antes de empezar, le quiero empezar, bueno, quiero enviarle un saludo, ¿no? A todos los que están aquí presentes, a todos, a los que me acuerdo de la otra sesión, ¿no? A Marlene, a todos, a Gildardo, a Hilda, a Ramón Alvarado. De hecho, te mando un saludo. Gracias por contestar mi correo. Estoy a tus órdenes, ¿no? A todos, un saludo y pues gracias por estar aquí al pendiente. Para los que no me conocen, me voy a presentar así de manera muy breve. Soy de Guadalajara, estoy estudiando Derecho en el 9º semestre en la Facultad de Derecho aquí en la Universidad de Guadalajara. Siempre me ha gustado mucho la materia fiscal y es que he estado juntando, ¿no?, lo que es el derecho con la cuestión de impuestos desde el lado contencioso. Hoy les voy a hablar de los derechos humanos. Bueno, ya empezamos aquí en la presentación. Así es, arriba las Chivas, José Luis. Bueno, pues vamos a empezar ahorita ya con la presentación. El tema de hoy es los derechos humanos y su historia en México. Lo que quiero hacer es explicarles poco a poco todo esto de los derechos humanos. Primero empezar desde la historia, cómo han surgido, cómo fue que México los ha estado implementando, porque esto no es una cosa nueva, ¿no? O sea, no tiene ni un año ni 12 años desde que se creó la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Es una cosa que tiene desde el 45, vamos, desde la Segunda Guerra Mundial ya se empezó a gestar todo esto de los derechos humanos. Quiero primero hablarles de la historia para después empezar ya con los conceptos básicos y luego ya después pasarlo a lo que más nos puede interesar, ¿no? Que es la cuestión de los derechos humanos aplicados a la materia fiscal. ¿Qué tipo de violaciones puede hacer a los derechos humanos la autoridad fiscal? ¿Cómo se pueden hacer valer esto? ¿Cómo se puede hacer para que se respeten siempre estos derechos humanos? ¿A través de qué juicios? ¿A través de qué medios?
cuáles son las obligaciones, los plazos y demás. Entonces, pues bueno, empezamos ahorita con la presentación. Les pido por favor que cualquier duda que tengan me la hagan saber. Si algo no me voy a explicar, tienen alguna duda, por favor me escriben y yo con gusto. Bueno, empezamos dando una explicación muy básica, muy general. De hecho, esta definición la tomé de Wikipedia. Y la pregunta es, ¿qué son los derechos humanos? Bueno, podemos definir los derechos humanos como aquellas libertades, facultades, instituciones que son relativas a bienes básicos, a cosas muy sencillas, como que, por ejemplo, el derecho a ser libre, el derecho a la libertad, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la igualdad, que estos incluyen a cualquier persona. ¿Por qué? Por el simple hecho de ser humano. No debe haber alguna restricción. Vamos, es decir, oye, los derechos humanos son solo para cierta gente de tal raza, no. O para tal edad, o para tal religión, no. Los derechos humanos son para toda persona. Tienen un fin principal los derechos humanos, ¿no? Y los derechos humanos es garantizar a la persona una vida digna. Y de hecho, si nos ponemos un poco más filosóficos, que la verdad así lo es, los derechos humanos no son más que una garantía de que el humano sea feliz. Uno puede decir, oye, ¿cómo puede ser posible que un derecho humano es para que yo sea feliz? Suena muy absurdo, ¿no? Está muy fumado. Pues sí, pero ustedes imagínense, una persona que no sea libre, ¿cómo puede ser feliz si no es libre? Dos, una persona que no la tratan con igualdad, ¿cómo va a ser feliz si tiene un trato distinto con otra persona? Esto es como la base más primordial de los derechos humanos. Lalo, me preguntas aquí si los derechos humanos también incluyen los derechos individuales. Fíjate que sí, bueno, y de hecho ya cuando lo veamos más, ya cómo quedó la Constitución y cómo están los diversos tratados, nos podemos dar cuenta que los derechos humanos prácticamente son como la base de todo. Son como la base de todo, van mezclados con todo, se deben de respetar siempre. Y de hecho, aquí hay una cosa muy importante que les quiero decir. Fíjense que hay un autor que se llama Miguel Carbonell, un autor muy bueno aquí en cuestión de derechos, un muy buen constitucionalista. Y él dice que los derechos humanos, pues no se les debe llamar derechos humanos, sino también derechos fundamentales. ¿Y esto por qué? Porque la misma Constitución, los mismos tratados prevén derechos humanos, que son, por ejemplo, la seguridad jurídica, el derecho de legalidad. ¿Qué quiere decir eso? O sea, son como las obligaciones, por así decirlo, o los lineamientos que tiene que respetar una autoridad al actuar. Pero si se fijan, esos derechos no son solamente para los humanos, para las personas físicas, para mí, Jesús González. ¿Por qué? Porque esos derechos también se deben de respetar a una empresa, a una SA, a una SC, etcétera. Entonces es por eso que ese autor es lo que dice, no se deben de llamar derechos humanos, la forma correcta son los derechos fundamentales. A ver, Lalo, me comentas, los derechos humanos y las instituciones que las protegen tienen como función proteger a los individuos del Estado que los viola. Sí, así es. Bueno, mira, aquí se manejan dos teorías. Se puede decir, ok, los derechos humanos son solamente para que lo respeten el Estado. El Estado, entendemos el Estado como el gobierno, ¿no? Por ejemplo, la autoridad al actuar va más allá y viola los derechos humanos de una persona. Pero también, regresando a lo que comentas un poquito, los derechos humanos, son la base de todo, ¿no? Son la base de todo. Y si por ejemplo una persona viola el otro derecho humano a otra persona, que es el derecho a la vida, el legislador los ha plasmado o los ha llevado para que estos sean como delitos. A lo que voy, y ya si meterme más en cosas jurídicas, es lo siguiente, ¿no? O sea, los derechos humanos se deben respetar
por todas las personas y por todos los entes. Sí es cierto. Si hablamos así en sentido estricto de derechos humanos, sí es el respeto de la autoridad, del Estado, ante el particular. Pero como estos son la base de todo, si un particular los viola, se puede dar a través de delitos, o puede ser a través de infracciones a diversos reglamentos, diversas leyes. Bueno, entonces, una vez pasado esto, de igual, bueno, vamos, ahorita es así como, es como una breve explicación de lo que es, de cómo ha sido la implicación, cómo es que poco a poco ha estado todo esto de los derechos humanos en México desde un punto de vista histórico. Igual ya después a rato tomamos ya lo que son los elementos y las definiciones, ¿no? Bueno, pasamos y empezamos desde el nacimiento, ¿no? Desde el nacimiento de los derechos humanos aquí en México. Y una autora, la autora se llama, permítanme. ¿Esa primera fue ella? Ok, bueno, antes de pasar ahorita a lo a lo que es ya la participación, sí quiero tomar este comentario, ¿no? Que está diciendo aquí el compañero de Bechiga, el Lalo, porque la verdad son temas buenísimos. Uno de ellos es bueno, Lalo comenta, dice que aquí está el hueco, porque es cuando los criminales, ya sean narcotraficantes, asesinos, los que sean, es cuando se amparan, porque dicen que el Estado es cuando viola sus derechos humanos. Entonces la Comisión de Derechos Humanos solo defiende al particular contra el Estado, y los particulares pues vamos al ámbito del derecho civil. Bueno, en efecto, primero la parte final, eso es cierto. Lo que es el juicio de amparo solo procede ante actos de autoridad. Si, no sé, fulano Domínguez hace cierta acción que yo creo que es violatoria de derechos humanos, yo no puedo ir al amparo demandándolo a él, porque él no es autoridad. Y la Comisión de Derechos Humanos, este ente que está muy interesante y más derivado de las reformas que fueron aquí del 10 y 6 de junio de 2011, es cierto, también actúa contra autoridades. Si es entre particulares, ya nos tendremos que referir entonces aquí al derecho civil. Me regreso a la primera parte del comentario que hizo Lalo, y es donde dice que es aquí donde los delincuentes como narcos y demás van a la cárcel, se amparan y pues a veces les prospera. Aquí hay una cosa que sí me gustaría dejar en claro, ¿no? Bueno, la primera, el juicio de amparo es una materia muy complicada. De hecho, hay maestrías donde solamente se abocan al amparo. Yo lo que he notado es que mucha gente ve el amparo como un, vamos, ¿no? Así como un medio celestial, donde por cualquier cosa te vas al amparo y mágicamente sales de la cárcel, ¿no? No es tanto así, no es tanto así. Aquí cabe recordar que el Estado, las autoridades, tienen que actuar conforme a la ley. Tienen que hacer todo así, siguiendo a pie de la letra la ley. Vamos, la ley para la autoridad es como el manual, es como la receta que les dice cómo deben actuar punto por punto por punto. Entonces, vamos, los derechos humanos, sin entrar así en cosas tan técnicas de ya mencionar artículos de la Constitución o de los contenidos en los tratados, voy a poner un ejemplo de los derechos humanos más básicos, ¿no? Lo que es el derecho, por ejemplo, a un debido proceso.
es el derecho humano a, no sé, a un trato digno, cosas por el estilo. Estos derechos humanos, si tú eres una persona, o sea, por el simple hecho de ser humano, siempre, siempre, siempre los vas a tener. Aún así sea fulano Pérez, el que mató a 60 personas y es un narco y es la peor persona del mundo, por así decirlo, los derechos más básicos, el derecho a ser escuchado, a que le lleven un juicio correcto, a que se le respete su privacidad y demás, esos siempre, siempre, siempre se le van a respetar. ¿Por qué? Porque es una persona, no es una cosa, o sea, tiene que respetársele siempre, siempre sus derechos humanos. Entonces, aquí es donde menciona Lalo, y es muy cierto, ¿no? A veces vemos que detienen a un narcotraficante muy buscado, que toda la gente sabe y están las pruebas todas de que él hizo el delito, o sea, de que es un delincuente y que está todo eso mal, sí están las pruebas, pero ¿qué tal si en cuanto lo detienen, cometen pues varias violaciones a los derechos humanos, se pasan la ley por alto y demás? Todas esas violaciones pues tienen una consecuencia, y esta es que si las hace valer en el amparo, pues sí le va a prosperar y van a decir, bueno, tu autoridad lo detuviste, es cierto que es un delincuente y demás, pero no lo hiciste como debe ser. Entonces, pues ahí es cuando se concede el amparo y vamos, o sea, cada caso es específico, ¿no? Ya dicho esto, entonces ya es que procedo aquí a hablar un poquito de la historia de los derechos humanos en México, cómo ha sido su implementación. Y bueno, primero empezamos el nacimiento de los derechos humanos, y es lo que la autora Natalia Saltamacha Sicardi, en conjunto con Ana Covarrubias Velasco, investigadoras ambas de, bueno, la primera del ITAM y la segunda también del ITAM, hablan, ¿no?, de lo que es el multilateralismo tradicional, que es cuando empieza a surgir todo esto de los derechos humanos y los diversos instituciones internacionales. Bueno, mira, Lalo, fíjate que este comentario que has dicho está interesantísimo, es muy bueno, y lamentablemente me hace decir un comentario que yo odio que digan, pero bueno, muchas veces no hay otra opción, y es esto de que cada caso es específico y se debe analizar conforme. La primera, por ejemplo, mencionas de los casos, así como prisiones en Abu Ghraib, en Irak, Guantánamo en Cuba, que si bien hay que recordar que esa prisión está en Cuba, pero Guantánamo le pertenece a Estados Unidos, aquí hay algo, ¿no?, que debemos estar checando. La primera. Una cosa son todas las normas, por así decirlo, todas las leyes y demás, que son los que prevén los derechos humanos. Ahora podemos pasarnos a la otra parte, que son como las instancias, los medios, las instituciones, para hacerse respetar esos derechos humanos. Llama la atención aquí el caso de Estados Unidos, porque Estados Unidos es como el que ha dicho, sí, yo te pongo aquí la sede en Washington de la Corte de la ONU, siempre ha estado muy al pendiente de los derechos humanos y demás, pero ¿qué pasa? La mayoría de sus tratados internacionales en cuestión de derechos humanos no lo ratifica. ¿Qué quiere decir? No están obligados. Entonces, pues ahí rara vez, bueno, aunque sea igual, aunque lo hagan, no va a prosperar. O sea, un ciudadano, una autoridad de Estados Unidos, le da un derecho humano, pues no tiene a dónde acudir prácticamente. Esto es un tema de mucha discusión. Es un tema de mucha discusión, porque sí puede haber ciertas formas y demás, pero en el caso de Guantánamo pasa eso en particular con Estados Unidos, y en el caso de Irak pasa algo muy curioso, ¿no? Todo el continente, todo el mundo, pues hay muchísimos países, hay muchísimas culturas, hay muchísimas ideologías, y por ejemplo nos encontramos que en Medio Oriente, a lo mejor si una mujer
no sé, usa una falda, es un ejemplo, no sé, es muy grave para todos y debe ser apedreado, cosas por el estilo. Quizá para ellos es muy normal, para nosotros es una cosa inhumana. El detalle es que nuestras instituciones, no sé, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la ONU y demás, pues no tienen injerencia en aquellos países. Esto sí es algo muy delicado, y todo esto de los derechos humanos, es algo tan global que por lo mismo es complicadísimo. Permítame. Bueno, regresando con estas autoras, ellas hablan, explican que el principal surgimiento de los derechos humanos y todos los tratados, bueno, todos los derechos humanos, los tratados internacionales, instancias internacionales y demás, surgieron después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Ahí fue cuando se dieron cuenta que bueno, pues había muchas violaciones a los presos de guerra, los estados podían hacer lo que sea, y entonces dijeron, no, que hay que poner un alto, hay que unirnos todos los países y hay que hacer algo pues para detenerlo, ¿no? Porque no es posible que los humanos estén sufriendo esas cosas. Empieza todo esto y todos los estados, todos los países tenían de verdad una intención muy fuerte de codificar el derecho internacional. Todos se apoyaban y sí, más la ONU y demás. Llama mucho la atención que México así estaba. De hecho, así lo mencionan las autoras, México participó abiertamente. De hecho, hasta hubo una cumbre aquí en México, fue en Chapultepec, y pues vamos, o sea, México estaba participando bastante fuerte. Pero aquí viene el pequeño paréntesis y la cosa que fue muy importante. Cuando se hizo esto, siempre se hizo buscando que se respetara la soberanía de cada estado. Era decir, ok, sabes que yo México, yo país, etcétera, participo en todo esto de la ONU y demás para que se respeten los derechos humanos, pero, a ver, otros países y demás no se vengan a meter en mis asuntos internos. Aquí está lo incongruente, y poco a poco vamos a ir explicando cómo es que esto se fue modificando. Lo que les comenté tenía un sustento muy fuerte, y era que, bueno, pues en el contexto de la época de la Guerra Fría, se tenía que las grandes potencias, llegas a Estados Unidos, Alemania, etcétera, usaran como excusa los derechos humanos para tener una injerencia ilegítima en asuntos internos del país. Entonces es por eso que siempre se buscó respetar la soberanía y la no intervención. Ese era como el principal motivo, ¿no? Que vamos, sí, en mi opinión sí era un temor fundado. ¿Qué pasaba en México? O sea, bueno, sí, ya sabemos que todos los países cooperaban y demás, pero en específico y ya aterrizado, ¿qué sucedía en México? Pues bueno, pasaba algo muy raro. Prácticamente era como un sí, pero no. ¿Por qué? Porque México procuraba estar atento y participar en diversos tratados, los firmaba y demás, pero llama la atención que no se encargaba, o sea, no se preocupaba que sus ciudadanos tuvieran acceso a foros de denuncia o a tribunales internacionales, ¿no? Era así como, ok, por detrás de bambalinas, participo aquí internacionalmente, apoyo y demás, pero hasta ahí queda, ¿no? Y mis ciudadanos pues no tienen acceso a diversos foros y demás. Esto se notaba, ¿por qué? Porque México firmaba todos los instrumentos internacionales, pero lo ratificaba pasando muchos años, muchos años, y muchos de ellos ya lo ratificaba prácticamente pues por presiones internacionales, ¿no? Como más adelante lo vamos a ver. Bueno, pasamos. Pero bueno, la presión poco a poco empezó a ser más fuerte. Hubo un momento donde México pues
ya tenía mucha presión, y más porque México empezó a tener diversas relaciones comerciales con otros países, y vamos, era todavía más presión para que México se sumara aún más a todo este movimiento, y no solo que se sumara de una manera así participando de atrás, no, que fuera completo, que sus ciudadanos también tuvieran más acceso a esto. Un caso que llama mucho la atención, fue un caso que fue aquí, bueno, fue promovido por el PAN. La fecha exacta no la tengo, pero fue más o menos por el 85-86, de hecho ya tengo el dato. Fue cuando en Chihuahua, en el 85 y el 86, así como en Durango, también del mismo año, en el 86, hubo unas elecciones. En Durango fue municipal, en el Estado de México también, perdón, fue para elegir el Congreso local, municipios, y en Chihuahua fue de diputados y para gobierno. ¿Qué pasó? Resulta que en todo este proceso electoral se dan varias violaciones a los derechos humanos, y el PAN, el Partido de Acción Nacional, va a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, les expone el caso, lo que estaba sucediendo aquí en México, y pues entonces la Comisión Internacional de Derechos Humanos se pronunció a favor del PAN. Dijo, es cierto, estás en lo correcto, y le hace, vamos, un señalamiento a México. ¿Y cuál creen que fue la reacción? La reacción de esto, pues la reacción del gobierno fue mexicana. La reacción del gobierno mexicano a este comentario que hizo la Comisión Internacional de Derechos Humanos fue que desconoció la competencia de la comisión como instrumento en asuntos relativos a procesos electorales. Vamos, va el PAN a quejarse, la comisión dice, es cierto, Estado mexicano, viola sus derechos humanos y demás, y la respuesta de México es, tú no te metas, desconozco tu competencia en asuntos electorales. Muy interesante, ¿no? Qué irónico. Hola, Sophie Dark, de hecho, un saludo, no sé si eres mi amiga Sofía Llamosa, si eres así, ¿qué tal? Gracias por comunicarte, por entrar. Y pues sí, es cierto, ¿no? O sea, hay que recordar que por aquellos tiempos México estaba todavía en cambios y estaba creciendo mucho. Pasamos. Bueno, resulta que derivado de este problema que México desconoce la competencia en asuntos electorales de la Comisión Internacional de Derechos Humanos, perdón, no fue la Comisión Internacional, fue la Comisión Interamericana. Pues hubo mucha presión, los demás países se dieron cuenta, los organismos de la sociedad civil protestaron, y hubo una presión muy fuerte. ¿Y qué provocó eso? Pues provocó que Carlos Salinas de Gortari en 1990 creara la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Hola José Luis, ¿qué tal? Bienvenido. Termina esta época de Carlos Salinas. M. López, hola, buenas tardes. Y bueno, pasamos a los años de transición, que es comprenden de 1994 a 2000, y lo podemos centrar en el gobierno de Ernesto Zedillo. Aquí pasaba algo. Vamos, ya la presión internacional, ya todos los países estaban entrándole de lleno al respeto de los derechos humanos, estaban ratificando toda esta cuestión de las instancias internacionales y demás, y México estaba todavía como que queriendo y no. Resulta que lo que pasó a Zedillo, así en su momento, pues fue que hubo unos levantamientos en Chiapas, ustedes ya recordaron lo de Acteal y demás, y esto que pasó, pues bueno, tuvo una presión internacional fuertísima, todos los demás, más estados, más organismos sociales civiles tenían a México bajo la lupa. México tenía que hacer algo, ¿no? Y fue cambiando, pero aquí lo que llama la atención es que prácticamente fue a manera de reacción, era así como de que
pues prácticamente al Estado mexicano no le quedaba otra más que ir implementando diversas estrategias. Es por eso que las fue haciendo. Poco a poco, bueno, de hecho ustedes recordarán, por aquí en estas fechas fue cuando ya empezó todo esto del Tratado de Libre Comercio con Norteamérica, y se empezó una relación comercial muy abierta, libre, con Canadá, con Estados Unidos. Y hay que recordar que en específico Estados Unidos pues ha sido uno de los principales promotores de todo esto de las instancias internacionales, y México no podía estar, ok, si hago comercio contigo, pero no le entro a lo otro. Tenía que ser, pues vamos, de una manera integral. Esto que significaba, ¿no? Esto pues ya daba a entender, o sea, ya se esperaba que un cambio importante en cuestión de derechos humanos se acercaba. Bueno, en primera, ya, o sea, derivado de la presión así que hubo, pues en 1996 el gobierno mexicano invitó por primera vez a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que visitara México, y no solo, bueno, pues nada más su visita, ¿no? Sino que observara, comentara y emitiera una opinión respecto de cómo estaba la situación de los derechos humanos, su respeto y demás aquí en México. Esto llama mucho la atención, ¿por qué? Porque antes, para que los visitadores, ya sea de un organismo internacional u organismos sociales civiles, para que vinieran a México, visitaran y hicieran estas cuestiones, así como revisar de derechos humanos, no, era dificilísimo. De hecho, hasta crearon una ley que regulaba todo esto. Entonces, por primera vez en el 96 se aceptó que ellos vinieran y que ellos, vamos, ahora sí que nos checaran cómo andamos en derechos humanos. Esto fue algo muy importante. Otra cosa muy buena, de hecho es así como de las cosas más importantes, surgió en el 98, que es cuando se aceptó la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué quiere decir? Que entonces ya un ciudadano que agotara aquí todos los recursos no le funcionaba, entonces ya podía ir a la comisión para pasar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y esta pudiera emitir una sentencia que, bueno, en sentido estricto no lo es, pero sí tiene así, bueno, sí lo es, sí tiene efectos vinculatorios para el Estado mexicano. Claro, lo que comenta Sofía es muy cierto. O sea, hubo muchos sucesos que sí pusieron a México en la lupa. Uno de ellos pues fue el asesinato, ¿no? de un candidato. Ya sabemos que de hecho era, pues sí, la gente lo quería. Entonces, llamó mucho la atención. Una crisis política que surgió. Y pues sí, la presión de México sí fue bastante fuerte. En el año, ay Dios, no tengo el año exacto, pero también fue por ahí como del 97, 98, 99, se firmó el Estatuto de Roma, y esto da nacimiento a la Corte Penal Internacional, la corte que se encarga de juzgar a cualquier persona que haya cometido crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad. Se firmó, todavía no se ratificó, pero vamos, o sea, ya se firmó el Estatuto de Roma. Y la otra cuestión que hubo es que se permitió a los observadores en las elecciones del 2000, cuando estas elecciones importantísimas que quizás muchos las recordaremos, que hubo el cambio de partidos. Antes esto no pasaba. Entonces, por primera vez se dio la oportunidad de que los observadores estuvieran presentes vigilando el proceso electoral del 2000 y pudieran emitir sus opiniones. Se acaba esta época de lo que son, lo que le podemos llamar como la etapa de transición, y pasamos al multilateralismo liberal en materia de derechos humanos. ¿Esto qué quiere decir, no? O sea, vamos, hay un trato entre diversos países, pero ya es más liberal, es más abierto. Llama la atención que México le empieza a entrar bien. A partir del 2000
Entonces fue que empezó a desarrollarse una verdadera política exterior. Se puede decir a ciencia cierta que la política exterior y todo lo relativo a los derechos humanos sí fueron prioridad de Vicente Fox. De hecho, en el 2000, justo en cuanto inicia Vicente Fox, pasa algo, ¿no? Él buscaba una relación de amistad, socios con Estados Unidos. Yo sí recuerdo, ¿no? Que siempre decía, no, y somos socios, y hay que trabajar en conjunto y demás. Pero, a un año pasa lo que ya conocemos el 11 de septiembre de 2001, con tumba en las Torres Gemelas y otros incidentes más. Entonces Estados Unidos dice, pues guerra contra el que yo creo que me hizo esto. Le avisa a todos los demás países así de a ver quién me quiere ayudar. Y resulta que México pues no quería. México siempre, últimamente, siempre ha sido un país pacifista. Entonces México no quería entrarle a los trancazos. Eso se afectó porque la relación con Estados Unidos, no de manera grave, pero sí tuvo pues una cierta afectación. Hubo cambios muy importantes, ¿no? Con Fox. Una de ellas es que se creó la Subsecretaría de Derechos Humanos y Democracia. Vamos, o sea, hasta crearon una dependencia específica que se encargara de todo esto. ¿Qué más? ¿Recuerdan lo que les comenté cuando estuvo Zedillo, que invitó por primera vez a unos observadores para que revisaran la cuestión de los derechos humanos en México? Pues no solo eso, Vicente Fox, aparte, hizo una invitación a muchas organizaciones civiles y también organismos internacionales a que de manera permanente siempre estén aquí en México y estén observando y estén opinando respecto a los derechos humanos. Es por eso que ya tenemos aquí más instituciones como Greenpeace, bueno, Amnistía y demás, que van todas relacionadas, ¿no? Hay cambios también, hay cambios también muy buenos que hace México. Uno de ellos es que se ratificó el primer protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles, otro pacto que también prevé más derechos humanos, y se ratifica el Estatuto de Roma, que crea la Corte Penal Internacional. Esto fue en el 2005. Con Zedillo se firmó y con Vicente Fox se ratificó. Bueno, se acaba todo lo que es se acaba todo lo que es el periodo de Vicente Fox, que inicia el de Felipe Calderón. Bueno, ¿qué pasa con lo que es el gobierno de Calderón? ¿Cómo es que se puede describir esta época, ¿no? Y cómo México fue avanzando en todo esto de los derechos humanos. Pues bueno, primero parece ser que la política exterior y los derechos humanos no fueron prioridad para Calderón. Parece que él se abocó a otras cosas más, y toda esta cuestión de los derechos humanos, instancias internacionales, etcétera, no era su principal prioridad. Hay algo que marcó a México y le afectó bastante, y es la guerra contra el narcotráfico que inició Felipe Calderón. ¿Por qué? Porque esto derivó en muchísimas críticas de organismos internacionales, que referían violaciones a los derechos humanos por parte de militares, de policía federal, etcétera. Esto fue muy delicado y es algo que pues hasta la fecha México no se ha podido quitar, ¿no? Suena un poquito raro, ¿no? O sea, como un sexenio anterior del mismo partido había sido el boom de los derechos humanos, era cuando todo estaba así a tope, cambia de presidente del mismo partido, sin embargo, pues es como todo lo contrario, ¿no? Y aquí pasa algo importantísimo, que de hecho todo esto, toda esta práctica de los derechos humanos, todos los libros que se han hecho, todas las pláticas, conferencias, cursos, diplomados que en un año hemos estado teniendo a cada rato, es porque en el 2011
surjan unas reformas constitucionales, pero hay que aceptarlo y hay que decir la verdad, ¿no? O sea, estas no son fruto de Calderón, vamos, o sea, surgieron estas reformas, pero o sea, no fueron por una decisión directa de Calderón. Ahorita voy a explicar por qué. Las reformas a la Constitución se dieron, pues en el Congreso, y pues prácticamente fue por una decisión unánime, ¿no? ¿Qué quiere decir? Pues bueno, pues fue el Congreso el que se encargó de hacer estas modificaciones. No fue un mandato presidencial, o sea, no fue una orden de Calderón. Pero tampoco hay que quitarle crédito a las organizaciones civiles, que fueron así, vamos, o sea, varias universidades, varias asociaciones que estaban observando todo eso de los derechos humanos, que estuvieron haciendo denuncias ante estas internacionales. Ahí están dos casos muy famosos aquí en México, que es el asunto Rosendo Radilla, lo que es el asunto de Campo Algodonero, que es referente a las muertes de Juárez, ¿no? Asuntos que la sociedad fue llevando hasta instancias internacionales como es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y todas estas fueron influyendo a que se modificara la Constitución y el respeto a los derechos humanos fuera todavía más fuerte. No hay que dejar al lado también toda la historia que ha tenido México, ¿no? O sea, todos estos 50 y tantos años, 60 y tantos años, desde el 45, pues han tenido mucha injerencia. Aparte, como ha crecido más lo que es la relación entre países, México no está solo. México no está solo. Aquí nos podemos dar cuenta que otros países, por ejemplo Argentina, todo esto de lo que ahorita está muy de moda porque es nuevo, el control difuso de constitucionalidad, control difuso de convencionalidad y demás, son cosas que más países ya lo habían implementado hace años, ¿no? Entonces, pues México era ese el clásico que está un poco atrasado, pero tarde que temprano tiene que estar al corriente. Pasa algo aquí con Calderón, por eso el comentario. Y bueno, estas autoras con las que me estoy basando para hacer toda esta presentación hablan de dos cosas. Una, explican una teoría, y la otra que es, bueno, la teoría se llama la teoría del lock-in, y otra es, o anclaje, así se llama esta teoría, y la otra dan sus conclusiones, y ellas dicen, bueno, ¿qué ha pasado? Antes de entrar dicen, bueno, ya se ha estado implementando todo esto de los derechos humanos en México. Es cierto, desde que fueron las reformas constitucionales, todo esto se ha vuelto prácticamente moda. Todo se habla de derechos humanos, todo se quiere hacer con base en esto. Los juzgadores están, pues bueno, les da miedo entrar a estas cuestiones, ya muchos abogados están entrando. Esto es algo nuevo, ¿no? Que sí viene muy fuerte después del 2011. Sin embargo, lo que mencionan estas personas es que dicen que la obligación de México debió haber sido tiempo atrás, y es empezar a acostumbrar a la gente, por así decirlo, empezar educando a todos los niños en las escuelas, en la televisión, en distintos medios, que se fuera difundiendo más todo esto de los derechos humanos para que la gente los conociera y no se llegue a tener así criterios incongruentes o muchas dudas, ¿no? Mencionan estas autoras una teoría que se llama teoría del lock-in, o lo que es la teoría del anclaje internacional. Esta teoría está el creador es Andrew Moravcsik, y permítanme un minuto, están tocando la puerta.
Regresé, perdón, es que tocaron la puerta. Les comentaba de la teoría que mantiene Andrew Moravcsik, y él dice, en su teoría del anclaje, que lo que lleva a un estado, entendiendo vamos el estado como el país, a entrarle a los derechos humanos, a crear, a todo esto, es cómo está su situación de gobierno. Y él dice, ok, es lo siguiente: si está, por ejemplo, un país está gobernado por, no sé, un partido, o está gobernado por una cúpula de poder que tiene muy asegurado su poder, que él dice, sabes que yo sé que se va a acabar aquí mi gobierno y va a empezar el de mi compañero y demás, pero voy a seguir yo teniendo todo mi poder, no me va a pasar nada y demás. Cuando pasa eso en esos países, o sea, cuando el poder está como asegurado por la cúpula que maneja eso, es cuando menos se preocupan de los derechos humanos, porque dicen, bueno, ¿para qué le doy como armas a la gente y demás? Mejor que ellos se queden al lado, yo aquí mantengo el poder y listo. Y pasa a contrario censo también. ¿Por qué? O sea, vamos, por ejemplo, cuando en un país el gobierno que está actualmente, por así decirlo, no sé, que así lo es, pero voy a poner un ejemplo, algo más drástico, no sé, está el PAN. Y sabemos que el PAN ya está muy mal y va a salir, y entonces él dice, híjole, ¿qué hago? Pues lo más probable es que yo ya no quede. Lo más probable es que para la siguiente época yo ya no esté. Entonces, ¿qué hago? Pues es cuando me empiezo ahorita a preocupar mucho de derechos humanos, le entro mucho a la comunidad internacional, creo todos los medios, hago todas las cosas para, bueno, si es que se llegara a dar el caso que en un futuro yo salgo y me va mal, pues aquí en el momento que yo tuve así como mi alcancía, y me creé todos estos medios para yo poder protegerme. A grandes rasgos, eso es lo que este autor menciona, la teoría del lock-in, que es la teoría del anclaje. Y pues podrá parecer algo, no sé, muy fumada, o como se le quiera decir, pero sí aplica, ¿no? Y más porque si analizamos la situación de otros países, pues así ha sido como es que han actuado. Ya para terminar esta presentación, pues sí, ya se acaba el plazo de bueno, el gobierno de Felipe Calderón, y va a empezar el gobierno de Peña Nieto. ¿Qué va a suceder? Esa es la pregunta, o sea, ¿cómo va a ser la política exterior y todo lo relativo a los derechos humanos en México? Bueno, pues no somos adivinos, ¿no? O sea, no podemos estar adivinando y decir, Peña Nieto va a hacer esto, o va a pasar esto, no sabemos, a lo mejor cambia de opinión, o no sé, y entonces todo cambia drásticamente, no podemos estar adivinando. Lo que sí es que hay que tomar en cuenta es que todo esto de los derechos humanos trae un empuje internacional muy fuerte, está de moda no solo en México. O sea, México ahorita sí, o sea, todo el mundo habla de derechos humanos y demás, pero no solo somos nosotros. Están muchos países de Europa que están fuertísimos. De hecho, hay un país, hay varios países de Europa. De hecho, es que todo esto de los derechos humanos se maneja por épocas, ¿no? Y uno de los que ya varios países empezaron a tener como a reconocer como derecho humano el acceso a internet de banda ancha. Entonces, a lo que voy es lo siguiente, o sea, esto de los derechos humanos, el boom no solo está en México, está en todos los países. Hay que estar analizando cómo es que va a llevar la política exterior y los derechos humanos el gobierno de Peña Nieto. En mi opinión, tiene que seguir con toda esta carrera, tiene que seguir con toda esta tendencia del respeto y mejorarlos,
por dos cosas. Una, la primera, por la presión internacional. Dos, por las reformas constitucionales que ya obligan a toda autoridad a respetar, promover los derechos humanos. Y pues si no lo llegara a hacer, que esperemos que no, pues tendría que justificarse de una manera pues fuerte, ¿no? Pues, para poder aceptar esto. Hola Sergio. Fíjate que, mira, yo lo comenté al principio, es cierto, o sea, en sentido estricto no es una moda, no es una moda. Yo lo digo así, que es una moda. Es un comentario un poco irónico. ¿Por qué? Porque yo recuerdo cuando yo empecé a estudiar hace 4 años y medio, los derechos humanos nadie los tocaba, o sea, nadie los tocaba. De hecho, antes el primer título de la Constitución se llamaba garantías, mal llamadas, porque las garantías no son los derechos humanos, las garantías son los medios para hacer valer que se respeten esos derechos, en este caso los derechos humanos, derechos fundamentales. Entonces, cuando estudiabas materias como amparo, materias constitucionales, se les llamaba de mala manera garantías. Todo esto de los derechos humanos estaba un poquito relegado, no se tomaba tanto en cuenta. En materia internacional sí, pero aquí en México como que estábamos un poquito dormidos. Entonces, pues ¿qué viene? Pasa que el 6 y el 10 de julio hay unas reformas muy importantes a la Constitución que vamos, elevan a rango constitucional los derechos humanos contenidos en tratados internacionales a los que México se ha suscrito y obligado, y aparte agrega la obligación constitucional a que toda autoridad debe de respetar y promover estos derechos humanos. Hace unas correcciones en cuanto al título, y no solo eso, o sea, va más allá. Hay muchas reformas en cuestión de amparo, pero también le da más poder a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Así rapidísimo, para no pasarme el tiempo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos emite recomendaciones, que si bien no son vinculativas, no obligan a la autoridad a acatarlas. Pero ¿qué pasa? Ya la Constitución lo prevé así. Comisión Nacional de Derechos Humanos, también las estatales, emiten una recomendación. La autoridad debe responderlas de una manera debidamente fundada y motivada. Si no hace caso o no contesta debidamente, entonces la Comisión Nacional de Derechos Humanos le pasa este asunto al Congreso. No recuerdo muy bien, pero va por ahí, y el caso es que el Congreso puede citar a que comparezca ese funcionario o esa autoridad ante el Congreso. Y hay que recordar que el Congreso, él es el único que puede desaforar a un funcionario, puede iniciar un juicio político, y esto puede derivar hasta en cárcel. Entonces, las recomendaciones que ya emite la Comisión Nacional de Derechos Humanos ya son más fuertes. Sofi. Bueno, gracias por el comentario, Sofi, y es cierto, ¿no? Sí es muy diferente la estrategia y el manejo de una entidad a todo lo que es toda la estructura federal. Y yo también estoy de acuerdo, se vislumbran muchas cosas positivas para los derechos humanos, y ojalá así sea. Una cosa que hoy acabó de decir un magistrado en conferencia, él dijo, el 80% de los criterios nuevos que se crean en el Poder Judicial de la Federación provienen porque los incita los litigantes. Son los abogados, las partes, quienes están trayendo cosas nuevas, cosas igual si ustedes quieren hasta de otros sistemas jurídicos de otros países, pero son estas cosas que le dan al juzgador los elementos para forjar nuevos criterios, que esos criterios después se pueden convertir en ley, ¿no? Entonces, pues sí, hay que estar muy, 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 muy al pendiente de todo esto de los derechos humanos. La biografía que utilicé para esta mini presentación, ya se los comenté. Las autoras son Natalia Saltalamacha Sicardi y Ana Covarrubias Velasco, y están contenidas en un libro que se llama La Reforma Constitucional de Derechos Humanos, un nuevo paradigma, que lo coordina Miguel Carbonell y Pedro Salazar. Es un libro de Porrúa muy nuevo, A ver, en un momento platicaremos
Se los recomiendo, aunque sí tiene cosas un poco muy técnicas jurídicas, pero está buenísimo. Como les mencioné, quiero tratar todo esto de los derechos humanos, desde muchos puntos de vista. ¿Para qué? Pues para aplicarlo a lo que más nos interesa, que es lo fiscal. Entonces, uno de los siguientes temas que planeo tocar, en primera, son los medios para hacer valer los derechos humanos, que se respeten. Y el segundo, ya he explicado todo esto de los medios para hacerlos valer, que se respeten, así como ya las definiciones bien en concreto de los derechos humanos, pasar a su implicación en la materia fiscal, que aquí viene lo interesante, que sí está muy bueno. De hecho, igual si pueden, para que le den una leída así muy rápida a la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, que esa ley no hace más que aterrizar muchos derechos fundamentales a una cuestión ya práctica, ya directa a las autoridades fiscales. Pues gracias, eso fue mi presentación. Soy Jesús Eduardo González, a sus órdenes. Ese es mi Twitter, @JesusEgles. Mi correo estoy a sus órdenes, jesusegles@gmail.com. Cualquier duda que tengan, cualquier cosa que les pueda ayudar, por favor escríbanme. Y si está entre mis manos, yo les contesto, yo les ayudo, y si no, pues investigo